Bueno, en cuanto al concepto del derecho real, el Código Civil y Comercial de la Nación trae en su artículo 1882 un concepto de derecho real, situación que no contemplaba el Código de Vélez. El Código de Vélez no traía un concepto porque, bueno, Vélez consideraba que las definiciones eran impropias en un código de leyes y deja, digamos, esa labor para la doctrina. Así, en base a las teorías que les he comentado, es decir, la doctrina clásica, la doctrina del deber jurídico universal, los autores elaboran, digamos, diferentes conceptos de los derechos reales, siempre poniendo el acento en ese señorío del sujeto en relación a la cosa. El artículo 1882 nos dice que el derecho real es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Bueno, vamos a empezar a analizar los elementos y vamos a decir que poder jurídico se refiere, digamos, ¿qué significa o qué es un poder jurídico? El poder jurídico es un derecho subjetivo. ¿Y cuál es la esencia de ese derecho subjetivo? La esencia consiste en un señorío de voluntad que se ejerce sobre cosas, ¿sí? Se ejerce de propia autoridad, por lo tanto se lo hace en forma autónoma e independientemente de toda otra voluntad. Por eso acá en el dibujo que inserto en la diapositiva van a ver ustedes que donde dice derecho real está el hombrecito este solo, están las cosas a su derecha, ¿sí? Y no hay otra voluntad, es decir, no hay otro sujeto que exprese su voluntad para que este señor pueda ejercer las facultades que se derivan de esos poderes jurídicos. Mediante la actuación de un poder jurídico que el sujeto puede obtener el efecto propuesto, es decir, puede usar, gozar y disponer de la cosa si se tratara de un derecho de dominio, y no obstante la existencia de una voluntad contraria, digamos, en relación, digamos, a ese ejercicio. Puede ser entonces, en este sentido, decir que al tratarse de un poder jurídico, este poder jurídico no tiene como correlato una obligación por parte de otro sujeto, una obligación individual determinada como si existe en el derecho personal, donde el contenido del derecho personal son facultades. Las facultades, ya hemos dicho que la facultad es un derecho subjetivo que consiste en una pretensión. En los derechos personales, como por ejemplo en la locación, el locatario tiene ejercer la facultad de pretender, digamos, ante el locador, ¿sí? Una determinada prestación que consiste en una obligación de dar la cosa para su uso y goce, ¿sí? Y está dependiendo de que el locador lo ponga en el uso y goce de la cosa y durante el contrato mantenga o posibilite el uso pacífico de la cosa. En el derecho real lo vemos ahí al sujeto titular solo frente a la cosa. ¿Por qué? Porque también decimos acá que ese derecho se ejerce en forma autónoma. ¿Qué significa que sea en forma autónoma? Que es posible obtener o ejercer todas las facultades que se derivan de ese poder, ¿sí? Independientemente de la voluntad de otro sujeto. ¿Sí? Ahí está solo el titular del derecho real frente a la cosa. Esto del ejercicio que se ejerce directamente también se relaciona con la misma naturaleza del poder jurídico. El poder jurídico implica, digamos, autonomía en el ejercicio de los poderes, es decir, no dependo de que otro sujeto cumpla o no cumpla, como en los derechos personales, sino que la relación del sujeto con la cosa, relación desde el punto de vista económico o material, cuando analizamos el lado interno del derecho real, es una relación, digamos, directa e inmediata con la cosa donde no requiere la presencia de otro sujeto para poder ejercer este derecho. Ahora bien, otra nota distintiva está dada, digamos, por la estructura legal. ¿Qué significa que sea un poder jurídico y que tenga estructura legal? La estructura legal tiene que ver con varios aspectos de este derecho. Y al decir estructura legal, ahí vamos a tomar como una palabrita clásica que es legal, legal igual a ley. Su estructura viene dada por la ley. Esto implica, y lo vamos a ver bien cuando analicemos la parte de la creación, que todo lo atinente a la creación, al contenido y a las normas que regulan el ejercicio, la adquisición, la transmisión y la extinción, ¿sí? Está dado por la ley. Solo la ley puede crear derechos reales, ¿sí? Solo la ley puede, al crearlos, darle su nombre, su contenido,
Solo la ley puede determinar de qué forma se adquieren, se transmiten, se constituyen, es decir, solo por ley. ¿Y por qué esta estructura legal de los derechos reales? ¿Sí? Porque una de las diferencias entre los derechos reales y personales está dada por el hecho de que han sido organizados por nuestro ordenamiento jurídico con una distinta relevancia. Una de las notas distintivas es que mientras en los derechos reales ¿sí? campea la noción del orden público o el orden público tiene una incidencia preponderante, ¿sí? En materia de los derechos personales, el orden público no tiene tal incidencia preponderante. Lo que incide en forma preponderante en los derechos personales es la autonomía de la voluntad de las partes. Y vamos a explicar qué significa esta cuestión. ¿El orden público qué es? Yo acá me estoy preguntando y si estuviera en la clase yo empiezo a escuchar ideas, ¿sí? Los alumnos generalmente cuando pregunto qué es el orden público dicen son principios, ¿sí? Otros dicen son instituciones, otros dicen es el ordenamiento jurídico, ¿sí? Y bueno, lo que yo voy a decirle, o vamos a responder acá, construyendo con todas estas ideas, que el orden público viene dado por el conjunto de principios ¿sí? Instituciones que van a inspirar el ordenamiento jurídico de un determinado país. ¿Sí? Entonces, en nuestro orden público ha determinado que los derechos reales tienen una mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, o desempeñan tienen un papel que es preponderante en la sociedad, digamos. Por ejemplo, la propiedad tiene una función social, ¿sí? Entonces no se podría dejar librado a la autonomía de la voluntad de los particulares cuestiones que tengan que ver con la creación, con el contenido, con las normas, ¿sí? Esto no significa que la autonomía de la voluntad esté excluida de los derechos reales, pero la autonomía de la voluntad de los derechos reales tiene una puertita de entrada muy pequeña. ¿Por qué? Porque como los particulares no pueden crear otros de lo que estén previsto, no pueden darle otro contenido, pero sí podrían, por ejemplo, al momento de la creación de los derechos reales, ¿sí? En lo que sería el acto jurídico que los crea, podrían, digamos, por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, determinar, digamos, algunas cláusulas. Por ejemplo, el contrato de compra-venta ¿sí? Es un título o un acto jurídico o un contrato que va a dar lugar, digamos, acompañado del modo, de la tradición de la cosa vendida a la adquisición de un derecho real de dominio. Ya lo vamos a ver bien en la teoría del título y el modo. En el contrato de compra y venta, por ejemplo, las partes podrían referirse en su autonomía de la voluntad al precio, al plazo, a la forma de entrega, ¿sí? Que son cuestiones que sí están permitidas. ¿Por qué? Porque no inciden ¿sí? o no van a incidir en el resultado final, que es en la creación del derecho de dominio. Pero las partes no podrían, por ejemplo, darle un nombre diferente al derecho de dominio ni darle un contenido diferente porque eso, digamos, está creado por la ley. En cambio, en los derechos personales, ustedes han estudiado en contratos, por ejemplo, que hay muchos, que los contratos pueden ser típicos o atípicos. La ley puede darle un nombre a los contratos y una estructura, pero también le da la posibilidad a que las partes valga entre las partes como ley misma lo que las partes han pactado y pueden crear algunos contratos que inclusive no tienen nombre con el único límite de la moral, las buenas costumbres, ¿sí? Y los principios que establecen nuestro Código Civil en general para cuestiones de contratación. Bueno, vamos a explicar en la diapositiva siguiente qué es esto del ius persequendi y el ius preferendi, que es el derecho de preferencia y de persecución, que son notas características y distintivas también de los derechos reales y no de los derechos personales, ¿sí? Y cuando el código se refiere a las demás previstas en este código, se está refiriendo a otras facultades que son específicas dentro de cada uno de los derechos, como por ejemplo las facultades que pueden tener, digamos, un acreedor hipotecario. La hipoteca es un derecho real de garantía, que también ustedes van a estudiarlo, donde el acreedor hipotecario ¿sí? Tiene poderes jurídicos sobre la cosa que ha sido dada, digamos, o grabada con hipoteca, y podría, por ejemplo, tiene la facultad de pedir medidas conservatorias sobre la cosa ante actos, digamos, del deudor, porque el acreedor hipotecario quiere que a él se le pague su deuda y en caso que el deudor incumpla con esa prestación,
él podría ejecutar la cosa. Bueno, una de las facultades que tiene y que están previstas por este código sería, digamos, la posibilidad de obtener medidas conservatorias sobre la cosa. Bueno, ¿qué significa esto? El derecho de perseguir y el derecho de ser preferido. Bueno, ahí van a ver unas diapositivas. Hay un señor acá, parece que está corriendo, persiguiendo, digamos, unos billetes, ¿sí? La idea de derecho de perseguir no significa, digamos, este dibujito está puesto en forma metafórica, no significa que el titular del derecho real, digamos, puede perseguir o estar corriendo, digamos, atrás de la cosa, ¿sí? Pero ¿qué significa esto de que pueda perseguir? Bueno, el artículo 1886 habla de estos derechos de persecución y preferencia. ¿Qué nos dice? El derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Vamos a analizar primero la primera parte del artículo. La primera parte del artículo nos dice que él tiene el derecho, digamos, de perseguir la cosa. Dice, la norma esta que alude al derecho de preferencia y el derecho de perseguir la cosa, ¿sí? Estas prerrogativas son genéricas, digamos, porque son propias de la naturaleza real del derecho, ¿sí? Y inclusive se la pone de resalto a estas diferencias frente a las diferencias, digamos, con el derecho, digamos, con los derechos personales, ¿sí? Y en materia de preferencias, atendiendo a la naturaleza del derecho, ¿sí? Ya sea un derecho real o un derecho personal, debe triunfar, digamos, como regla, ¿sí? Un derecho, digamos, de tipo real. Esto en cuanto, digamos, al derecho de preferencia. Pero vamos a ver el derecho de perseguir la cosa. El derecho de perseguir, dice, significa que puede perseguir la cosa para hacer valer su derecho, cualquiera sea la persona que la tenga en su poder. ¿Por qué es una característica típica de los derechos reales? Esto tiene que ver, y vamos a pensar, a remontarnos, ¿sí?, a la primera diapositiva, por eso les digo que está todo relacionado. Porque en los derechos reales, la esencia es un poder jurídico. El poder jurídico que supone, ¿sí?, un ejercicio autónomo y supone una relación directa e inmediata del sujeto con la cosa. Dicho de otra manera, el derecho real supone inherencia, digamos, con la cosa. El derecho está, digamos, adosado, si se quiere, a la cosa, por esa relación inmediata que existe. Mientras que en los derechos personales, lo que media o lo que intermedia entre las partes es una facultad, una pretensión que se traduce en el cumplimiento de una obligación. No hay inherencia del sujeto con la cosa. Esta inherencia le permite, digamos, al sujeto titular, ¿sí?, de un derecho real, de perseguir la cosa en poder en que se encuentra. ¿Cómo la persigue? ¿Así corriendo como aparece este señor? No. La persigue a través, digamos, del ejercicio de acciones jurídicas. Vamos a ver después luego las acciones reales que establece nuestro código, que es un sistema de protección para los titulares, ante la pérdida de su derecho, que implica, digamos, la pérdida de la posesión de la cosa. Porque en los derechos reales sí tenemos dos elementos, que es, digamos, la cosa sobre la cual recae, que vamos a ver en otra diapositiva, y tenemos también la posesión sobre esa cosa, que es lo que permite el poder jurídico, digamos, por parte de su titular. Por ejemplo, ¿sí?, en el Código de Vélez no se hablaba específicamente del derecho de persecución de la cosa, pero sí teníamos un comentario en una de las notas, ¿sí?, de Vélez, que nos decía que el propietario tenía, digamos, las facultades de reivindicar la cosa para recobrarla respecto de quién se la haya, digamos, despojado, de quién la haya despojado. En este sentido, si el titular del dominio, ¿sí?, ante una acción de despojo, por ejemplo, ¿sí?, si este titular, por ejemplo, fuera titular de dominio de un inmueble,
¿sí? Y resulta que es usurpado en su inmueble y por ello, digamos, ante tal despojo, esa cosa pasara, digamos, a un poder de un tercero o del mismo despojante, él puede, digamos, como titular del derecho real, mediante una acción de reivindicación, recuperar la cosa, ¿sí? Y cuando se dice perseguirla, cualquiera sea la persona que tenga en su poder, nos estamos refiriendo a que el titular del derecho real podría, ¿sí?, perseguir la cosa, inclusive frente a un tercero que no ha sido, digamos, el autor del despojo, ¿sí? Y esto se aplica en materia de cosas muebles y en materia de cosas inmuebles con un sistema de protección hacia esos terceros que después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque puede perseguirla y puede recuperar la cosa objeto de su derecho y así recuperar, digamos, o recobrar su derecho, siempre y cuando, ¿sí?, los terceros contra quien ese titular corra para recuperar la cosa sean terceros que no se encuentren en aquellas situaciones donde la ley los protege a los terceros, ¿sí?, por su buena fe y por haber pagado un precio por la cosa. Pero eso lo vamos a ver después. Esto significa, digamos, el derecho de persecución. Por otro lado, ¿sí?, aparece, digamos, el derecho de preferencia. ¿Y qué significa esto del derecho de preferencia? Significa que, como dice acá, el titular de un derecho real, ¿sí?, tiene la facultad de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad en forma posterior. En este sentido, vamos a marcar la diferencia también entre los derechos reales y los derechos personales. En los derechos personales, ¿sí?, vamos a suponer que un deudor tiene varios acreedores, ¿sí? Es decir, que puede ser exigido en el cumplimiento de su obligación por varios acreedores. Pero la constitución en el tiempo, ¿sí?, quien primero haya contraído una obligación con ese deudor, no por ello va a ser preferido frente a los demás acreedores. Vale decir que frente al deudor van a concurrir todos los acreedores en un pie de igualdad, ¿sí?, frente a su patrimonio, independientemente de cuál haya sido la fecha de las obligaciones que cada uno haya contraído con ese deudor. Todos concurren en un pie de igualdad, excepto que algún crédito tuviera, digamos, un privilegio, que el privilegio, vamos a ir anticipando, es una cualidad de los créditos y que no implica, digamos, un derecho de preferencia como los derechos reales. Sin embargo, en los derechos reales existe lo que se llama, ¿sí?, el derecho de preferencia. Y el derecho de preferencia se vincula con una máxima que viene desde el derecho romano y que ustedes la deben haber escuchado si han estudiado derecho romano o en alguna otra situación, que nos dice que primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Qué significa? ¿Sí? Si existen derechos reales que han sido constituidos, ¿sí?, derechos reales de igual naturaleza. Igual naturaleza significa derechos reales que se contrapongan entre sí. Dos personas no pueden ser titular de un derecho real de dominio por el 100%, porque son derechos que, como tienen el mismo contenido, la misma naturaleza, se excluyen entre sí. Ahora, sí podrían concurrir sobre una misma cosa, y por eso no se excluyen, derechos reales que son de distinta naturaleza. Por ejemplo, un dominio sobre una cosa no excluye al usufructo sobre esa cosa. Ahí no se produciría un problema de ver a quién preferimos, porque los dos pueden ser preferidos por su distinta naturaleza. Si fueran de la misma naturaleza, ¿cómo resuelve la cuestión de preferencia? ¿A quién prefiero como propietario? ¿O a Juancito o prefiero, digamos, a Pedrito? Porque los dos están hablando de derechos reales sobre una misma cosa. Y acá aplicamos esto de primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿sí? Cuando decimos primero en el tiempo, mejor en el derecho, la ley va a preferir, en este caso, por el derecho de preferencia, aquel que primero haya adquirido, ¿sí?, el derecho real sobre la cosa, ¿sí? El que primero, digamos, haya adquirido derecho real sobre la cosa, ¿sí?, y el que primero, digamos, haya obtenido, digamos, una oponibilidad de ese derecho real. ¿Por qué? Porque el derecho real se hace oponible frente a los terceros cuando ese derecho, digamos, haya sido publicitado, que vamos a ver también cómo se publican los derechos reales. Entonces, el primer derecho, como dice acá,
y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Vale decir, que el primero que haya adquirido el derecho real, ¿sí?, en virtud de una causa, por ejemplo, una compra-venta, que se le haya hecho entrega de la cosa, cuando se hace entrega de la cosa adquiero el derecho real, ¿sí?, y ese derecho real lo hubiera yo publicitado para que terceros lo conozcan, ese señor va a ser, digamos, priorizado o preferido en el preferido frente a otro titular de derecho, ¿sí? Es una cuestión de colisión que se presenta. Por eso ahí les pongo esa diapositiva. Hay un derecho real que sería el derecho real que tiene prioridad, el auto amarillo, porque según la norma de tránsito, prioridad tiene el que pasa, el que viene por la derecha, ¿verdad? Ese es el que tiene que pasar. Ese ha sido el primero constituido, digamos, en el tiempo, primero en el tiempo, mejor en el derecho, y el que primero obtuvo la oponibilidad. Es decir, cuando él adquirió su derecho, lo publicitó frente a terceros y cualquier tercero que hubiera contratado con la persona que le transmitió a ese del auto amarillo, ¿sí?, tendría que haberse cerciorado de que estaba adquiriendo de quien tenía derecho a transmitirlo para que no se produzca la colisión con de estos derechos. El auto rojo es el segundo derecho real, el que ha obtenido una oponibilidad posterior al auto amarillo. ¿Ven? Entonces ya no tiene prioridad para pasar, prioridad la tiene el auto amarillo. Y aparece por otro lado, en la vereda de enfrente, el derecho personal, ¿sí?, que sería el autito azul, que es el último en pasar, porque la cuestión de colisión entre derechos reales y derechos personales se resuelve también con la máxima primero en el tiempo, mejor en el derecho. Vamos a tratar de dar un ejemplo acá para que ustedes lo puedan entender. Vamos a suponer que el del auto amarillo tiene un crédito contra un deudor y por ese crédito decide, digamos, embargarlo, inicia un juicio para cobrar esa deuda y decide embargarlo al titular del dominio. Pero resulta que su embargo, su deudor es el señor del auto amarillo, ¿sí? Entonces él lo va a embargar o pretende embargarlo al señor del auto amarillo, trabarle un embargo sobre su propiedad. Pero resulta, ¿sí?, que antes que se traba y que ingresa ese embargo para inscribirse en el registro inmobiliario, o en el momento que se traba el embargo, ¿sí?, el señor del auto amarillo enajenó la cosa al señor del auto rojo. Y el señor del auto rojo entonces adquirió el dominio de la cosa, ¿sí? Y ese embargo del auto amarillo, ¿sí?, se traba en forma posterior a la venta del señor del auto amarillo al señor del auto rojo, de este derecho real con el otro derecho real. Entonces, ese derecho personal que ingresa, digamos, acá, digamos, al embargo, no, va a ser, digamos, va a quedar en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque ingresó, digamos, en tiempo posterior, ¿sí?, o se trabó el embargo en tiempo posterior a esa enajenación, ¿sí? También, por ejemplo, supongamos que el del auto azul tuviera un crédito, ¿sí?, contra el del auto amarillo, y si el crédito también tuviera, digamos, una fecha posterior a la enajenación del inmueble, ¿sí?, cualquier derecho personal que pretendiera, por ejemplo, en una ejecución, tampoco sería viable. ¿Por qué? Porque el derecho personal sería, digamos, de fecha posterior a la constitución, digamos, de ese derecho, con lo cual existiría también esta cuestión, digamos, de la preferencia o la prioridad del derecho real.